7 de febrero, un lugar de trabajo. Estamos aquí con la comisión de examen que el Sínodo 2018 nombró para este sínodo. Está integrada por el presidente, Pastor Hugo Armán Pilón, pastor de Montevideo, por Mario Viña, que es miembro de la Iglesia Valdense de Colonia Iris, y por Óscar Negrín, que es miembro laico también de la Iglesia de Colonia, Riachuelo y San Pedro. Comisión de examen. Quienes hemos participado de los sínodos nos suena, nos resulta familiar. Pero, ¿qué es la comisión de examen? Bueno, es una comisión integrada por 3 personas y por lo tanto se nombran 3 suplentes también, cuya función es analizar lo actuado por la Mesa Valdense y demás comisiones nombradas por el Sínodo. Es una especie de comisión fiscal, pero no de números, sino más bien de todo lo demás de lo actuado, por lo tanto, por las comisiones nombradas por el Sínodo. Por lo tanto, es aquella encargada luego de hacer un informe a la Asamblea Sinodal, de manera que los diputados y diputadas de la Asamblea Sinodal reciban en sus manos no solamente el informe de la Mesa Valdense y de las comisiones sinodales, sino también este otro informe de la comisión de examen que de alguna manera también ha sido la responsable de señalar o enfatizar aquellos aspectos que les parecen importantes y que por ahí no aparecen en esos informes, o señalar algunas problemáticas también en las cuales considera que hay que profundizar o bueno, tiene su opinión. Y las fuentes a partir de las cuales ustedes generan este análisis y este informe. ¿Es el informe de la mesa, nombrabas? Son las actas de la Mesa Valdense, actas de comisiones y correspondencia. Y por supuesto después también tiene la libertad de entrevistar a todas las personas que crea necesario también que integren esas comisiones. Cuando hablamos de comisiones, hablamos por ejemplo de las comisiones directivas de los hogares, hogar para ancianos, para ponerle rostro, digamos. Exactamente, o comisiones de educación cristiana o de capacitación que nombra el sínodo y por lo tanto tienen su acción a partir de ese mandato, sea en Uruguay o en Argentina, pero responden a la Asamblea Sinodal. Claro. O sea que a la comisión de examen no le corresponde analizar ni los informes de las iglesias o de los presbiterios, sino los informes, lo actuado por las comisiones sinodales. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, uno puede entender para la Asamblea Sinodal, le permite tener una visión más amplia de materiales que no llega a trabajar en esos días. Pero para la Iglesia, digamos, para el miembro de Colonia Iris, bueno, decirlo más lejos. En lo personal, obviamente, es muy enriquecedor y permite tener idea de la dimensión que alcanza la Iglesia a través de todas sus estructuras, llamémosle, y de todos sus miembros, su inserción en todos los ámbitos donde trabaja. Desde el punto de vista institucional, yo diría que es muy útil, muy interesante, porque lo que estamos haciendo desde la comisión de examen es teniendo una mirada transversal a todos los informes que vienen, ya sea de las comisiones, ya sea de la Mesa Valdense, ya sean de los estamentos institucionales que tiene la Iglesia. Entonces creemos que nosotros es importante la mirada transversal, donde tomamos temas por áreas, por aspectos, porque cada, digamos, comunidad, cada iglesia tiene una estructuración, tiene un informe donde hay una cantidad de actividades. La tarea nuestra es desagregar aspectos, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a digerir, a interpretar y que tenga una visión sobre todo desde el punto de vista teológico relacionado con nuestros principios, ¿tá? Y entonces yo creo que eso es, Enrique, yo creo que es una tarea muy importante. Cuando me tocó a mí en el sínodo anterior que me dijeron que tenía que hacerlo, y la verdad que me pareció que era algo que me quedaba grande, porque es una tarea, yo diría, muy importante y
que requiere mucho análisis, requiere mucha observación y sobre todo tratar de hacer accesible, generar elementos para el debate posterior y el análisis de la comunidad. Es la primera vez que participás de la comisión de examen. Exactamente, sí, sí. No es el caso de Oscar, por ejemplo, que ya has participado otras veces de esta comisión, ¿o no? Es mi segunda actividad en ese sentido. Tu segunda Y participación. consecutiva porque estuve el año pasado y este año creo que hice las cosas un poco mal, entonces me hicieron repetir. O bien, ¿no? Yo creo que también, no sé, bueno, Hugo sí has estado otra vez. Varios, ya no tengo la cuenta en este momento, pero que es importante esto de tener, digamos, aunar, en un caso, experiencia ya en este trabajo y al mismo tiempo alguien que venga con una mirada nueva que le escape un poco a la rutina, ¿no? Claro. Decir, esto ya lo sé, ya sé lo que dice. Salir un poco de la moldura. Y a nosotros fundamentalmente nos interesaba esto, por posiblemente la gente que vive en la iglesia, que vive en una iglesia local, que trabaja allí, no tiene esa dimensión global o esa dimensión incluso de relaciones ecuménicas, de relaciones internacionales. Vamos a tener la visita ahora del moderador de la Mesa Valdense de Italia, el pastor Bernardini, y la secretaria ejecutiva de la Sociedad Valdense Americana de Estados Unidos. Hasta donde yo sé, de repente hay otras personas, y eso también me parece importante. Sí, lo que vos decís es muy importante, la cantidad de aspectos. Cuando uno mira las actividades de la iglesia, cuando uno está en una comunidad, cree que la iglesia es uno y un poco más. Cuando vos mirás globalmente, vos te das cuenta de la cantidad de relaciones internacionales, como vos decías, el tema del ecumenismo. Obviamente nosotros somos una iglesia que promueve el ecumenismo, por lo tanto hay una cantidad de relaciones internacionales. Obviamente las relaciones con otras iglesias, con otras instituciones, son relaciones entre humanos, y por lo tanto hay que trabajar, hay que acercar, hay que interpretar. Y también, bueno, la relación con la sociedad civil, que también estamos insertos, las obras de servicio, todo lo demás. O sea que es una cosa muy rica, muy amplia, y realmente cuando uno se pone a pensar la complejidad, exactamente, la complejidad que tiene esto. Sí, bueno, yo supongo que aumenta las posibilidades, aumenta los beneficios, aumenta las responsabilidades y aumenta los problemas, ¿no? Todo pero todo enriquece. Todo enriquece. Todo enriquece y lleva a entender que uno no está solo, que está compartiendo un mensaje, una palabra, una misión, entre muchos. En medio de, entre de un mundo que es de todo el bochinche que no. Es muy complejo. No, yo decía, el material que recibimos nosotros es la carpeta sinodal, que tiene 150 y pico de páginas, y además tenemos a nuestra disposición 5 cajas con materiales, con correspondencia, actas de mesa, de presbiterio, de comisiones, que en caso de duda de lo que hay en la carpeta, y un poco la tarea es facilitar o preparar el sínodo o dar algunas pautas al sínodo de resumir un poco todo lo que hay en la carpeta. Exactamente. Una visión un poco más, quizás con más tiempo, con más... Más como decía Hugo, la posibilidad de llamar a entrevistas. Tenemos, sí, y hemos hecho ya algunas. Y hoy con las posibilidades técnicas se supone se puede hacer una video entrevista o lo que sea, no importa la distancia. O las comunicaciones mismas, ¿no? A través de la computadora. Bueno, les agradecemos entonces este momento de interrupción del trabajo para compartir esta. Gracias.